Entre tú y yo, podcast llega a ustedes gracias a Casa Barista. Soy María Alexandra y es momento de agradecer y abrazar tu esencia. En este espacio conectamos todos por aquí. Ven, eres bienvenido aquí. Tú puedes. Redescubre tu valor y enamórate de ti. Acompáñame en un viaje personal donde la conexión se fortalece. Y aquí, entre tú y yo, nos encontramos. Hola a todos, gracias por acompañarme aquí. Tu podcast Entre tú y yo. Hoy es un día muy especial porque empezamos este podcast y yo quiero agradecerles a mis pacientes por haberme impulsado a hacer este espacio, a crear este espacio de respuestas, de herramientas para una vida en conciencia y más plena. Siempre, como yo digo, de adentro hacia afuera. Cuando comprendes y tienes conocimiento, hay un alivio al hacer las cosas y al pensar y saber lo que estamos haciendo. Hoy, en este episodio, quiero hablarles sobre las emociones. Las emociones son lo que rigen nuestra vida. Emoción viene del latín emovere, que significa movimiento. Respondemos a estímulos externos, es una función adaptativa. Y cuando tenemos esas emociones bloqueadas, es lo que causa la enfermedad. Y sobre todo, las del plexo solar. Aquí estoy acompañada de una invitada muy especial, la doctora Nicole Peña Sadalá, gastroenteróloga y médico internista. Hola Nicole, bienvenida. Hola María Alexandra, muchísimas gracias por esta invitación. Muy emocionada de estar aquí entre tú y yo. Y aquí entre tú y yo, Nicole, cuéntame un poco sobre ese segundo cerebro que dicen que es nuestro intestino. Bueno, la verdad que lo que llamamos el plexo solar, el plexo celíaco, tiene una cantidad de neuronas que se comunican con el cerebro de múltiples formas y le mandan más información desde el intestino al cerebro que del mismo cerebro al intestino. Entonces, a mí me encanta decir en mi consulta privada que para mí el tracto gastrointestinal es el termómetro emocional del ser humano, porque Totalmente. Si estás triste, lo vas a sentir, si estás ansioso, lo vas a sentir ahí. Entonces, me ayuda mucho a ver en qué estado emocional está el paciente, dependiendo de cómo el paciente llega y cómo describe. Es muy interesante porque cada paciente va a sentir las cosas un poquito diferente. Entonces, aunque tú y yo sintamos ansiedad, quizás a ti te dé un vacío en la zona del estómago y quizás a mí me dé náuseas o quizás me dé otra sensación de gases, quizás. Entonces, es muy interesante eso, la parte de las emociones y el tracto gastrointestinal. Totalmente. Cuando decimos que, por ejemplo, una persona con colitis aguda que ha llegado a mí después de haberte visto a ti, realmente hay una diferencia impresionante porque las enfermedades hay que ir a los doctores, pero después vayan al terapeuta, vean qué las causa. Una cosa, Nicole, cuando una persona tiene gastritis aguda, tiene colitis, el mal de Crohn, cuéntanos un poco cómo tú pudieras ayudar a esas personas. Lo primero que quiero aclarar es que la parte del itis, o sea, en gastritis y colitis, tiene que ver con la inflamación de ese órgano. Entonces, gastritis es la inflamación del estómago, colitis es la inflamación del colon o el intestino grueso. Entonces, hay muchas causas. Yo no puedo decir que todas las gastritis o todas las colitis son secundarias a emociones. Claro. Pero en nuestro día a día vemos muchas personas que tienen estas condiciones y no encontramos necesariamente la etiología o la causa
con algo médico. No necesariamente es una bacteria, no siempre es un medicamento, hay veces que no sabemos lo que es. En el estado de la enfermedad de Crohn's ya eso es algo más inmunológico, entonces tendríamos que irnos por cuáles son las causas de todas estas inflamaciones a nivel inmunológico del tracto gastrointestinal. Pero hoy en día estamos viendo más y más pacientes con síntomas que no podemos asociar a una causa específica, pues ha cambiado mucho el estrés y la cantidad de estrés que tienen nuestros pacientes y cómo lo manejamos. También la alimentación tiene algo un factor muy importante en todos los pacientes muy también. Importante. Entonces hoy vemos que todo el mundo come corriendo. Totalmente. Una de las cosas de las preguntas que le hago es, ¿tuviste colitis o qué te dice el médico? Dime exactamente cuál es el diagnóstico. Y de ahí me voy a lo que puede ser una posible causa emocional. No es una pastillita azul para todo el mundo, como dice la doctora. O sea, lo que a una persona le causa ansiedad, a una persona de la ansiedad le puede causar una colitis, una gastritis, una diarrea. Todo el mundo reacciona diferente porque todos somos diferentes, aún hermanos, aún gemelos, aún mellizos. O sea, hay una información diferente. Entonces, una cosa, Nicole, cuando una persona tú la tratas, por ejemplo, gastritis, no se mejora, tú la suelen mandar a un terapeuta. ¿Qué tú puedes hacer con esas personas que médicamente tú le das todo y hay un factor emocional que la dispara? Es una pregunta muy interesante, ya que no todas las gastritis y no todas las colitis tienen los mismos síntomas ni tienen las mismas causas. Entonces, los pacientes con colitis que pueden llegar con cambios en el patrón evacuatorio como diarrea, dolor, aumento de la flatulencia, distensión, o los pacientes con gastritis que tienen digestión lenta, eruptos, acidez, ardor, dolor después de comer. Después que le hemos descartado todo lo médico, incluso le hemos hecho procedimientos como endoscopía o colonoscopía y no hemos encontrado una causa o aún en los medicamentos que deberían mejorar no han mejorado, siempre empezamos a sospechar o a ver si hay un plano emocional que no hemos trabajado. Hay pacientes que desde que llegan a la primera consulta uno le ve la carga emocional. Pues lamentablemente a nosotros no nos han enseñado a gestionar las emociones, nos han enseñado a taparlas. Entonces, esos pacientes que ya hemos hecho todo lo médico, que sabemos que no hay nada malo, que siguen con síntomas, nosotros siempre les sugerimos que busquen ayuda para gestionar sus emociones. No todos están abiertos a esto, pero aquellos que sí están abiertos a visitar un especialista como tú, pueden ver una gran mejoría en sus síntomas cuando tratamos la parte física y también atendemos la parte emocional. Totalmente. Entonces yo he tenido pacientes, bueno, a mí me mandaron aquí, pero yo no creo en esto, pero bueno, ya no se me quita el dolor. Les voy a decir algo, lo que dijo Nicole, el gestión de las emociones. Nosotros lamentablemente no hemos tenido una educación de cómo gestionar las emociones. Gracias a Dios, desde hace unos años para acá, sí se está hablando, sí se está viendo de toda esta problemática que tenemos de síntomas, la ansiedad, que dicen que es el mal del siglo XX. La ansiedad desmedida, sí, hay que controlarla, hay que ver qué podemos hacer, pero siempre hay que preguntar de dónde viene, para qué estoy ansioso, qué pasa conmigo que me dispara esa ansiedad. Yo digo que el conocimiento, como dije ahorita, es un alivio. Entonces, cuando vas a un especialista, que ya fuiste a tu médico, y vas a un especialista y conoces las causas y empiezas el manejo de cómo podemos manejar esas emociones bloqueadas. A veces hay rabia, a veces he encontrado duelos no hechos
y tienen ya una enfermedad crónica. Gracias a Dios, lo que he visto que me ha llegado han podido realmente curarse porque ellos así lo han decidido. Cuando nosotros nos abrimos a explicaciones que no son inventadas, hay ciencias que han estudiado eso, la epigenética conductual, nuestro inconsciente maneja el 95% de nuestro consciente, decía Freud. Entonces, imagínense toda la información que tenemos y que no sabemos, y por eso no sabemos cómo actuar. Por eso hay una diferencia en el tráfico de nosotros, que alguien se nos atraviesa y yo puedo reaccionar con rabia, pero también puedo reaccionar como te dejé pasar, porque es cómo tú puedes manejar eso, inteligencia emocional. Aprovechen el tráfico, hagan la llamada por Bluetooth, por favor, hagan las llamadas que necesitan hacer, pónganse al día, escuchen audiolibro, escuchen afirmaciones, escuchen este podcast entre tú y yo, que les da herramientas. Utilicen su tiempo, que no podemos hacer nada, utilícenlo en algo que les beneficie, no que te empeore. Entonces, si tienes algún síntoma, por favor, ve al especialista, al médico, tómese su medicina, pero pregúntese qué pasa conmigo. Les voy a recomendar una película que se llama Inside Out o Intensamente, la 1, que nos explica las 6 emociones básicas, como la alegría, la tristeza, el asco, la rabia, la furia. Y luego de que pasamos de la niñez a la adultez está Inside Out 2, donde vienen las emociones secundarias, que son la ansiedad, la nostalgia, la pereza, la vergüenza, la envidia. Cuando nosotros conocemos qué pasa con todas esas emociones, qué pasa cuando las tenemos bloqueadas, que ahí empiezan las creencias limitantes, qué pasa con nuestro sistema. Acuérdense que la salud es mental y corporal. Todo es posible. Nuestro cuerpo habla. Escuchémoslos con conciencia, escuchémoslos autoindagándonos. Y si no sabemos, hay muchas herramientas que antes no habían, que nuestros abuelos no tenían. Tenemos el YouTube, tenemos podcast, tenemos especialistas que están a la mano, especialistas profesionales de verdad, que te van a ayudar. Nicole, como gastroenteróloga, que tiene un alto expertise en todo lo que es esta parte, y las emociones prácticamente van al plexo solar realmente. Hay otras formas también, pero es lo más común. Entonces vamos a ver la causa que nos impide nosotros funcionar de una manera mejor. Como digo, la vida es de colores, no es blanca y negra. Busquemos la causa, hagamos conciencia, hagamos un acto de contrición de adentro hacia afuera. ¿Qué puedo hacer por mejorar? Nicole, ¿cómo te quieres despedir? Lamentablemente el tiempo nos apremia, pero aquí hemos gozado y disfrutado de darle toda esta información. ¿Qué información quieres darle a tus pacientes y a tus nuevos pacientes? Bueno, a todo el mundo, que la salud realmente es integral. Como tú bien explicaste, no es solamente la parte física, hay una parte emocional y mental que también va de la mano. Siempre pregunten a sus médicos, nunca teman de hacer preguntas y de cuestionarlos, el por qué un medicamento, por qué cantidad del tiempo. Pues debe haber una comunicación muy especial entre el paciente y su médico, y deben estar los dos en la misma página, entendiéndose, y que te digan, mira, si esto no funciona, el próximo paso es B, el próximo paso es C. Y si ustedes ya están
conscientes de que tienen una carga emocional, que puede ser por ansiedad, por estrés, depresión, tristeza, que puede estarles afectando, no tengan miedo de decírselos a sus médicos y pidan ayuda, que los refieran a un especialista como María Alexandra o a cualquier especialista que pueda estar trabajando con ese equipo en ese momento. Pero es importante que aprendamos a vivir de una forma más saludable. La salud mental es muy importante, salud, mente y cuerpo. Gracias a todos por escucharnos y espero que esto le haya sido de una gran ayuda. Y vuelvo y te espero en la próxima entrega. Entre tú y yo, podcast llega a ustedes gracias a Casa Barista.